Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com. En este video les voy a hablar acerca de 20 claves para ganar cualquier discusión, así sea que tú no tengas argumentos. Y sobre todo el método número 20 es efectivo al 100%, ¿sí? Quédense al final del video para que lo vean y si hay alguno que no me funciona, me lo muestran en los comentarios porque es 100% efectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente en una discusión no siempre te vas a poder salir con argumentos irrefutables, ¿sí? Aplicando estas técnicas que vamos a mostrar, te puedes vencer incluso a los argumentos más irrefutables, ¿sí? Porque, a ver, empezando porque es que somos seres emocionales, ¿sí? Todos lo llevamos finalmente a la parte emocional y ahí la emoción nubla la razón y también no sucede que una persona en medio de una discusión, sobre todo pública, va a decir, ve, ¿sabes qué? Yo creo que tu postura es 100% sólida, me parece que es la mejor argumentada y pues no, sí, tenés razón, pues ¿qué hago? La mía no tiene ningún fundamento, pues bueno, hasta luego, sí, nos vemos después, sí, eso no va a suceder, no vas a ver eso en ninguna parte en medio de una discusión acalorada, sí, entonces hay que entender de que a veces todo esto se lleva a nivel emocional, se puede llevar de manera lógica, ¿sí? Pero solamente funcionaría cuando dos personas se reúnen como un equipo de trabajo para entre ambos llegar a construir algo mayor, ¿sí? Algo mejor. Sí, pero generalmente las discusiones es para ver quién le gana al otro y por eso nunca se va a poder ganar, ¿sí? Nunca se va a poder ganar porque finalmente esto se convierte en una guerra, ¿sí? Y como cualquier guerra, para ganar, la única manera de poder avanzar cuando no hay nada que hacer es recurrir a niveles cada vez más bajos, ¿sí? Donde te denigras cada vez más para pegarte de lo que sea para ganar la discusión y no quedar como un claro perdedor, ¿sí? Porque a nadie le gusta perder, sobre todo públicamente, donde quede como una persona inferior, ¿sí? Eso a nadie le gusta, entonces se pagarán de lo que sea como una guerra, porque por ejemplo las guerras empiezan, no, pues eso es ir allí, como la Primera Guerra Mundial, ¿sí? No, primero invado este país, hago esto en tantos días y listo, y solucionado el problema. Y resulta que así empezaron la Primera Guerra Mundial y se les fue millones de muertos y muchísimos años, ¿sí? Entonces acá la discusión es lo mismo, es una guerra a nivel verbal entre dos personas, ya no hay espadas, ya no hay cartuchos, es exactamente lo mismo pero con otro tipo de agresiones, ¿sí? Entonces, en el cual se usan ya argumentos para herir a la otra persona, ¿sí? Y lo otro es que si una discusión fuera entre personas que primero que todo dejan hablar y ambos exponen sus argumentos al mismo nivel, porque ambos tienen los mismos niveles de argumentación, sería pues viable, ¿sí? Pero generalmente hoy en día cualquier persona tiene su opinión, por ejemplo, el lechero opina de economía, ¿sí? Y le discute al economista que lleva años manejando la economía de una organización, qué sé yo, y le discute al mismo nivel, ¿sí? Y así sucede en las redes sociales, ¿sí? El que no sabe discute al mismo nivel con el que tiene la experiencia y sabe. Entonces, no hay manera de llegar así a una conclusión, ¿sí? Lo otro es que discutir es muy fácil porque es con cosas que están en nuestra imaginación, ¿sí? Porque en la imaginación todo es viable, todo es posible, no hay obstáculos, todos tenemos soluciones para todos los problemas. La solución dura 5 segundos, que la pobreza, esto, ¿sí? Que en estos momentos está sucediendo pues el tema del coronavirus. Bueno, la solución es que, vea esto, pum, de una, sí, todo el mundo va lanzando soluciones. Que el problema de las vías, la solución es esto. Entonces, en la imaginación todo es fácil, sí, solamente te demora 5 segundos y todo es viable. Entonces, por eso, al momento de entrar en una discusión, todo es absolutamente posible y más con las claves que vamos a dar. Entonces, entendamos pues esa situación y empecemos entonces con las claves, ¿sí? Bueno, no voy a hablar de la clave número uno porque esa no es clave, pero la utiliza todo el mundo. Es decir, cuando una persona ya no tiene argumentos ni tiene ninguna clave, pues recurre a lo más básico y que recurre cualquier niño de YouTube, ¿cierto? Burlarse y el insulto personal, ¿sí? Ya cuando una persona empieza a insultar y a reírse y el jajaja, ya sabes que ahí no hay nada, ¿sí? Entonces, vamos con las verdaderas claves, ¿sí? Que estas sí son un poco más profesionales. Vamos con la primera que tiene que ver con el principio del Tao, ¿sí? Es decir, el taoísmo es una filosofía que habla de que todo tiene su parte positiva y negativa y que hay tanto bien en el mal
como mal en el bien, ¿sí? Por eso el simbolismo del Tao es una parte blanca, otra parte negra, y dentro de la parte blanca hay un punto negro y dentro de la parte negra hay un punto blanco, ¿sí? Pues acá entonces se puede utilizar para absolutamente todo argumento. ¿Por qué? Porque todo argumento es positivo y negativo al mismo tiempo, como todo en la naturaleza, todo es absolutamente dual, ¿cierto? Día, noche, luz, oscuridad, frío, calor, bueno, todo tiene su polo positivo y polo negativo, y absolutamente todo argumento y toda discusión le podemos encontrar su cosa positiva y su cosa negativa. De hecho, eso es lo que usan los vendedores para vender sus productos, ¿sí? Entonces, una casa no es pequeña, sino que es acogedora, fácil de limpiar, más cómoda, ¿sí? Y una cosa no es grande, no es que sea gigante y demasiado grande, que tiene mucho espacio de sobra, sino que es un espacio donde hay más libertad, ¿sí? Más poder, más espacio para agregar cosas en el futuro, ¿sí? Tú a absolutamente todo le puedes sacar lo positivo y lo negativo, ¿sí? Entonces, cualquier tema, lo que sea, pum, analice lo que está diciendo la persona y una vez, pum, búsquele el punto negativo porque se lo encontrarás. Cualquier cosa que tú le enfoques a encontrar el punto negativo, lo encuentras tarde que temprano, ¿sí? Entonces, que es bueno ayudar y brindar ayuda, pero es que entonces te acostumbras porque es que tal cosa y tal otra, si los acostumbras, entonces con el tiempo tal cosa, ¿sí? Que es bueno, por ejemplo, yo voy a proponer esta idea porque el hambre en el mundo, qué sé yo, sí, pero entonces que sigue cabaz, entonces las personas cómo van a aprender a valorar y tal cosa, sí. Tú absolutamente todo le puedes buscar un argumento en el cual ya no se vea tan razonable. Bueno, es que absolutamente todos pueden ser ejemplos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está para no extendernos. Lo otro es que vaya con un nivel de confianza a un encuentro tan seguro, que usted con esa seguridad que representa y con esa confianza que usted tiene, usted va a encontrar argumentos y vas a sacar los argumentos para derribar cualquier argumento que tenga la otra persona. Porque si tú vas con la desconfianza de tus argumentos, ya es que ahí quedaste, sí, ahí quedaste frito. Entonces, con la confianza al 100% de que lo que tú estás pensando, bueno, de hecho todo el mundo piensa que sus ideas son 100% acertadas, ¿sí? Pero aún más, confía todavía aún más en lo que estás pensando y vas a la discusión sin ningún átomo de duda o desconfianza de lo que tú puedas estar pensando está errado, ¿sí? Decir, ve, ¿será que de pronto esta idea no está lo suficientemente bien argumentada o quizás no tengo la razón? No. ¿Sí? Si tú, ahí hay un espacio para que entre la duda y por lo tanto empieces a perder, ¿no? Tienes que estar 100% seguro en eso, ¿sí? Así sea que los hechos no te respalden, pero si tú mismo te convences a ti mismo, vas a entrar con cierto aire de confianza, ¿sí? Lo otro es que tú no le puedes encontrar el beneficio al argumento del otro. Tienes que estar enfocado en todo lo negativo, en parecerle absolutamente ridículo todo lo que la otra persona está diciendo, porque es la manera en que la mente se enfoca, ¿sí? Empezar a encontrar lo negativo, y empezar a sacarlo, ¿sí? Porque si tú empiezas a reconocer algo positivo, bueno, acá no estamos hablando de estos métodos desde el punto de vista moralista o de ganar la discusión con argumentos, ¿no? Estos son trucos para mostrarles que finalmente las discusiones no llevan a algo porque simplemente cualquier persona sin tener argumentos gana lo que sea, ¿sí? Para eso vamos a ver estos puntos. Entonces, hablando de eso, pues simplemente no le veas absolutamente ninguna gracia. De hecho, así funciona la política, ¿sí? El partido A, conservadores o republicanos o conservadores versus liberales o izquierda-derecha, ¿sí? Cuando un gobierno de derecha sube, el de la izquierda le es la contraria y viceversa. ¿Y en qué consiste todo eso? ¿Sí? Una serie de ataques, pocas veces va a veces el contendor. Ve, felicito públicamente al contendor de la otra corriente porque realmente las ideas se están llevando al país por buen camino. ¿Sí? Eso no va a suceder. Siempre hay una total concentración a ver absolutamente todo malo. Y gracias a eso pues va a empezar a encontrar, va a empezar a debilitar y así funciona pues la política. Eh, lo otro es pegarse de cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que usted haya leído, lo más mínimo, ¿sí?
respecto a algo, utilícelo a su favor. Es que finalmente una discusión es ir con armas, con una cantidad de armas, y el que más armas tenga y más contundentes, pues finalmente puede ganar, ¿sí? Es una guerra a nivel intelectual. Entonces, si usted leyó acerca de un artículo de que el color azul es para personas depresivas o qué sé yo, ¿sí? Entonces, la persona tú la ves con el color azul, con una camisa de color azul, entonces vos le decís, claro, es que ahí está usted, que la depresión, entonces que resulta que yo leí un artículo que las personas tal cosa que usan el color azul y tal. Sí, ahí coges ese argumento y lo pegas y lo metes y te pegas de eso, ¿sí? Y te pegas de eso y lo utilizas como caballo, si es lo único que tenés, ¿sí? Si es lo único que tenés, pues entonces ve con tu argumento de acerca de que el color azul tal cosa y pégate de eso, ¿sí? Ah, pero claro, pero es que como usted utiliza el color azul tal cosa, entonces ahí lo vas utilizando de alguna manera. Todo argumento que tú hayas leído en internet, en un vecino, lo que sea, utilízalo. Utilízalo y si lo sacas, lo importante es estropear, digamos, la fluidez de lo que se está hablando, ¿sí? ¿Para qué? Para que, digamos, al tú oponerte, ¿sí? Al tú oponerte al argumento del otro, estás mostrando que estás al mismo nivel, ¿sí? Y como acá no hay nadie que quede ensangrentado, sino que tú, mientras sigas hablando, estás vivo, ¿sí? Mientras tú le contradizcas al otro, estás vivo y estás al 100% con las mismas energías que el otro, así sea que el otro tenga 100% de la razón y tu argumento sea completamente inválido, pero mientras tú le contradizcas al otro, estás al mismo nivel, ¿sí? Entonces, entendamos eso. Lo otro también es buscar el flanco más débil del otro, ¿sí? No utilicen los aspectos físicos porque eso ya está pasado de moda, ya se suena muy infantil, ya aquí hay que utilizar otro tipo de argumentos, ya más que tengan que ver con las flaquezas de la otra persona, ¿sí? Un argumento, sobre todo las flaquezas en el argumento, porque a ver, cuando uno está exponiendo un tema, uno no mira todos los ángulos del tema y saca la mejor exposición y la ordena para luego irla sustentando poco a poco para que la otra persona te entienda, ¿sí? No, tú argumentas en base a lo primero que se te viene a la cabeza, ¿sí? Y ese argumento no siempre está bien sustentado y no siempre vas a tener toda la información a la mano. Es así de sencillo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues simplemente decir ese argumento, el más flojo de todos, que como que no tiene mucha lógica, te pegas de ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo así que tú estás diciendo eso? Pero ¿eso qué argumentos tiene? ¿Qué lógica tiene todo eso? ¿Por qué eso? ¿Sí? Entonces te estás queriendo decir que esto y lo otro, ¿sí? Así te pegas y mientras, como te digo, mientras tú estés de pie y estés contradiciendo al otro, vas a permanecer, ¿sí? Y vas a desgastar, sobre todo si confundís a la otra persona con el argumento más flojo, ¿sí? Ahí está la clave. Lo otro es exagerar bastante. Hay que exagerar bastante porque cualquier cosa de manera exagerada se desvirtúa, ¿sí? Entonces la sinceridad de manera exagerada es una persona insensible, ¿sí? La honestidad de manera exagerada es una persona inadecuada, ¿sí? La nobleza de manera exagerada es una persona manipulable. Lo que sea, ¿sí? Simplemente coge cualquier virtud o cosa positiva que la otra persona diga y exagérala un poquitico y ya se va a ver mal, ¿sí? Entonces, tú estás queriendo decir que ayudemos, entonces pues todo mi esfuerzo, tal cosa, lo ponemos ahí y quieres que yo me dedique a eso, ¿sí? Cuando no se está diciendo, por ejemplo, eso precisamente. Bueno, no voy a poner en ejemplos, pero ustedes ya me entenderán que simplemente se trata de exagerar un poquitico cualquier argumento del otro para que quede absolutamente desvirtuado. Lo otro es que rodéese de personas que, o sea, rodéese de argumentos populares, ¿sí? Populistas que queden bien delante de los demás, dentro de la argumentación que tú digas, entonces tú dices, es que las cosas gratis, hay que, tú, o sea, o tú crees que las personas no tienen derecho a esto con eso que estás diciendo, o a ti no te parecería mejor si todos ayudáramos a los niños, a los ancianos, a todas estas personas, ¿no te consideras que eso sería mejor? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie va a decir nada en contra de un argumento donde esté un niño metido, ¿sí?
Nadie va a decir en contra de alguien que tenga una edad y va a decir, no, ¿por qué qué? Que la persona queda desalmada, ¿sí? Entonces, quiere decir que los muertos, entonces la vida humana no es valiosa, ¿sí? Nadie te va a contradecir eso porque nadie se mete con el tema de la vida humana, ¿sí? Entonces, utiliza cualquier argumento que sea políticamente correcto, que no sea cuestionable, lo que tenga que ver con temas delicados como eh, la, la religión. Si la persona maneja temas religiosos, pues entonces estás queriendo decir que no existe, o si existe, o que se debería probar, ¿sí? Entonces, temas como abortos, todo eso, te metes por ahí y ya, ¿sí? Ahí das frita a la otra persona, porque la otra persona entonces la puedes llevar a un punto donde es completamente insensible, inconsciente, inhumano y todas esas cosas. Entonces, es ahí donde se puede utilizar. De hecho, los políticos utilizan eso para ganar las políticas, ¿sí? Ganar todas las competiciones, porque recurren al populismo, ¿sí? Cosas que la gente quiere escuchar, ¿sí? Entonces, dentro de tu argumento, simplemente ubica a la persona como si estuviera diciendo algo que fuera catastrófico, y simplemente es matizarlo, ¿sí? Entonces, una persona, por ejemplo, no está, digamos, defendiendo su argumento, sino que está humillando, ¿sí? Ya, metiste el tema de la humillación y ahí está, ¿sí? Eso es otro punto, ¿sí? Métale el tema de la humildad y del maltrato y usted ahí ganó, ¿sí? Porque nadie, siempre lo he dicho en otros videos, la humildad es la virtud más sobrevalorada que hay, ¿sí? Usted puede tener todos los errores de este mundo, pero es humilde ya, ¿sí? Ya con eso usted perdona el desorden, perdona la mentira, pero no perdona la soberbia y la falta de humildad, ¿sí? Entonces por eso, a veces ustedes han visto que entrevistan a personas, ¿sí? Y entonces dice, ¿y qué te opina tal cosa? Sí, es una persona muy humilde, tal cosa, sí, eso siempre te lo saca. Entonces, ¿por qué? Por ese tema de nosotros de, bueno, me voy a meter a explicar toda esta temática, pero si te metes con el tema de la humildad, ya ganaste. Ah, entonces vos te crees más porque tal cosa y tal otra, y dónde está el respeto, dónde estás humillando, tal, ya, ahí quedó grito la otra persona, ¿sí? Entonces, es eso. Lo otro es que sosténgase o bueno, hablemos de otro tema, el humor, ¿sí? Simplemente tome todo con humor, ¿sí? Porque hoy en día todo entre tanto sea chistoso es, es justificable, ¿sí? Entonces usted ataca, pero dices que es un humor y ya el humor está cubriendo absolutamente todo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es humorístico, entonces no respetas el humor, pero es que lo dije en charla, es que no entiendes el humor negro, es que tal cosa, ¿sí? Ahí está la clave, eso mejor dicho funciona al 100%. Entonces, es eso, conviértelo todo en humor, en una charla, en un chiste y vas a quedar bien porque a quien no le gusta reír, ¿sí? A quien no le gustan los humoristas, el humor negro, el sarcástico, ¡ay María! ¿Sí? Entonces, eso siempre te va a ayudar a salir bien. Lo otro es que si tú tienes una versión, sosténla hasta el final, ¿sí? Repítela, repítela, porque si tú muestras suficiente fijeza hacia eso y tú no cambias tu versión, pues entonces va a sonar como que, hombre, esta persona está tan segura de eso, está defendiendo eso y sostiene la misma versión que hasta de pronto hay algo de verdad en ello, ¿sí? Y si hay algo de verdad, entonces es que es verdadero, ¿sí? Porque por el principio de generalización, ahorita hablamos de los sesgos cognitivos, está el principio de generalización, donde una cosa la podemos convertir a nivel global, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona eso en la mente? Por ejemplo, alguien va a una ciudad, lo robaron, entonces ya, después de que salen de esa ciudad, ya la ciudad es insegura. ¿Por qué? Porque lo robaron. Así sea que haya sido el único caso aislado y que le haya sucedido a una persona en 10 años, ¿sí? Pero ya esa persona sufrió el robo, entonces, ¿qué sucedió? Esa ciudad es insegura, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede con algo. Tú sostienes de que eso es así y porque parece que sí va a ser cierto, pues termina siendo cierto. Entonces es eso. La otra clave tiene que ver con la asociación de poder. Asocia cualquiera de tus argumentos a una figura de poder, ¿sí? Entonces, es que resulta que Einstein,
¿sí? El viejo Einstein, ¿sí? Porque es que ese sí se saca en cualquier discusión y ya, con eso es más que suficiente. Pero es que Einstein decía, es que, o ahora por ejemplo la ciencia, ¿sí? Pero es que la ciencia dice, la ciencia no lo ha demostrado, la ciencia no lo ha avalado, eso científicamente es así, científicamente se está diciendo, científicamente tal cosa, ¿sí? Porque es una asociación de autoridad y de poder, ¿sí? ¿Quién va a discutir en contra de la ciencia hoy en día, ¿sí? Es como en la antigüedad alguien ponerse a discutir en contra de la religión o del cristianismo, ¿sí? Pero es que en la Biblia dice tal cosa, pero es que el cristianismo dice que es cristiano hacer esto, tal cosa, ¿sí? ¿Quién se iba a poner a discutir hace 500 años en plena época de la Inquisición esos temas? ¿A quién? ¿Sí? Pues hoy en día, métale usted el tema de ciencia y ya ahí quedaste listo, ¿sí? Quedaste listo, ¿sí? Coge cualquier artículo, como yo les había dicho, apéguese de absolutamente todo, cualquier cosa que usted haya visto por ahí. Por ejemplo, un artículo, mejor dicho, usted coge un artículo científico y péguese de ese artículo, ¿sí? Pero es que científicamente tal cosa, ¿sí? Y matícelo, si no matizarlo, colocarle digamos, omitir, porque la otra clave está dentro de lo que usted habla, siempre escoja las cosas buenas y favorables a su argumento y omita las que no, ¿sí? Porque si usted es 100% utiliza todo tal y como es, pues entonces vas a mostrar flaquezas en tus argumentos. Entonces, ahí está. Entonces, es eso. Muestre la asociación hacia las figuras de autoridad y ya defendiste eso, ¿sí? Y al contrario, respecto al argumento del otro, asócialos con figuras negativas, ¿sí? Entonces, cosas como Hitler, nazismo, bueno, cualquier figura negativa de la humanidad, ya con eso, pues, ya con eso quedaste listo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la otra persona es un nazi, es un déspota, es tal cosa, entonces ya todos los argumentos quedaron flaqueados. ¿Por qué? Porque todo, respecto a este personaje, todo es negativo, ¿sí? Entonces eso te puede servir muchísimo. Lo otro también tiene que ver con que si tú eres capaz de conservar la serenidad y el respeto, ahí vas, llevas muy adelante, porque es que quien se descompone está en las últimas, ¿sí? Y quien falta al respeto es porque no le queda nada más, ¿sí? Entonces, la serenidad, entonces la otra persona, ¿qué tal casa y tal otro? Y tú, o sea, eso es difícil de manejar, porque a veces hay muchas cosas que dan ira, pero si eres capaz de conservar esa tranquilidad, ¿sí? Y la otra persona es la que se ve descompuesta, pues entonces tú tienes mucha ventaja, ¿sí? Porque eso es como el liderazgo, ¿sí? Un líder inseguro, descontrolado, ¿quién lo sigue, sí? Pero un líder sereno, que se le ve tranquilo, esa persona inspira confianza, como quien dice, esta persona tiene algo entre manos. Entonces es la misma cosa, ¿sí? Y si mantienes el respeto, dice, pero esta persona al menos está... Y además, cuando tú respetas a la otra persona y mantienes la serenidad, no hay algo que tú hayas dicho que te puedan utilizar en contra, porque aquí viene la otra clave, ¿sí? Cualquier cosa negativa que la otra persona te haya dicho, cualquier otra cosa que la persona te haya agraviado, que haya dicho en tu contra, que te haya perjudicado, lo puedes utilizar a tu favor porque puedes decir, es que me insultaste, ¿sí? Me has atacado a mí, a mi familia, a mis principios, a mi religión, a mi todo, ¿sí? Lo utilizas y automáticamente, pues entonces ya entras ganando porque tú eres una víctima, ¿sí? Entonces es algo para utilizar a favor. Lo otro es, salte de temas que tú no domines, porque si la otra persona tiene argumentos frente a algo, pues entonces, a ver, tampoco es que exageremos, pues entonces nos vamos a quedar ahí. Por ejemplo, tú estabas hablando de esta temática y a mí me parece que yo no estoy de acuerdo, porque ¿tú por qué estás diciendo eso, sí? Entonces, cuando tú dices, ¿tú por qué estás diciendo eso? La otra persona tiene que meterse ahí, ¿sí? Y tú ya llegas y le contradices y le dices, no, no estoy de acuerdo, porque ya es una temática que tú dominas, entonces empiezas a argumentar, ¿sí? Y si la otra persona te va a interrumpir, entonces déjame hablar, ¿sí? No me estás dejando hablar. Porque ahí empiezas ahí hasta que finalmente se olvida el foco de la conversación, ¿sí? Y nos apartamos de los temas que no dominamos. Entonces, ahí está.
Ahí está, y sobre todo si lo complementas con preguntas insulsas, porque a ver, como yo les decía en otro punto, uno no siempre tiene todos los argumentos a la mano, ni sabe cada uno de los puntos que están relacionados a eso que estamos manejando, ¿sí? Entonces, si tú empiezas a hacer preguntas insulsas de por qué esto, por qué lo otro, y por qué estás diciendo eso, y dónde hice eso, ¿sí? Cualquier cosa que diga la otra persona, ¿por qué estás diciendo eso y dónde dice eso? Entonces ahí tienes el argumento más efectivo para que la otra persona se enrede, porque no todo lo vas a ver y entonces dice, ¿y entonces para qué pones a hablar de eso? ¿Sí? Ahí me estás diciendo que no sabes de ese tema, ¿sí? Entonces ya con eso la otra persona ya quedó maltratada en esa parte, pues vas debilitando. Lo otro es utilizar los datos, ¿sí? Muchísimos datos. Eh, Antes era que los datos eran los de la Biblia, ¿sí? Entonces, bueno, en el versículo tal del capítulo tal del libro de Juan dice que entonces tal cosa, ¿sí? Y si la otra persona no se sabía eso, pues entonces, ¿cómo podía, si la otra persona dijera, pero es que en el capítulo tal dice lo contrario a lo que dice en ese capítulo, ¿sí? Entonces ahí había una discusión pareja, ¿sí? Entonces, pero como la otra persona tiene todos esos datos y lo sabe de memoria, pues entonces ¿quién le va a discutir? Que no es así como está diciendo ahí, sabiendo que ahí dice el dato. Pues entonces hoy en día la nueva ciencia, porque hoy en día ya no es lo que dice en la Biblia tal, sino es lo que dice el artículo tal, ¿sí? El científico tal y la encuesta tal, ¿sí? Aquí la encuesta tal sacada en 1995 por tal persona, por el psicólogo tal, por el científico tal, dice que tal cosa, ¿sí? Ya, primero que todo, muestras autoridad, muestra de que ya sabes mucho y por lo tanto pues no hay algo refutable con alguien que está apoyado por unos datos. Ahí sea que esos datos ni estén muy relacionados, ni lo apoyen 100% ese argumento y además pueden estar equivocados en el fondo porque simplemente cualquier cosa que saca un ser humano puede ser equivocada, ¿sí? Porque todos estamos propensos a cometer errores, ¿sí? No hay algo que haga un ser humano que quede 100% perfecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los seres humanos cometemos errores. Entonces es eso. Bueno, también otra cosa es sacar acusaciones, acusaciones de cualquier tipo, no importa lo que sea, ¿sí? Inventadas, eso no importa, porque lo importante es que sea acusación, porque si esa acusación es como un torpedo que llega a la otra persona, le llegó y la otra persona va a tener que, o sea, si tú lanzas una acusación es, por ejemplo, cuando tú dices, tal persona es ladrona, ¿sí? Lo dices en medio de todo el mundo, ya la persona quedó estigmatizada, ¿sí? Ya la otra persona tendría que entrar en un proceso de demostrar, pero como no tiene los medios para demostrar, mientras no lo demuestre, va a quedar con ese estigma, ¿sí? Ya se empezó a regar el rumor, ¿sí? Entonces acá lo mismo, tú lanzas cualquier cosa, ¿sí? Que esté ligeramente relacionada y ya con eso, que si la otra persona no tiene la paciencia ni el argumento para demostrar que no es así, y además es otra manera de salirse de la discusión también, es muy efectiva. Entonces ya a partir de ahí no, es que no, ya la persona quedó atrapada, ¿sí? Entonces es que usted es un racista, es un machista, es un conformista, es un ista, todos los istas, métalos, tin, empiece a lanzar, fu. Y la otra persona no le va a quedar más remedio que empezar a defenderse, ¿sí? Pero es que yo no soy machista por esto y por esto y por lo otro, es que no soy racista, cuando dije yo racista por esto y por esto y por lo otro, ¿sí? Es que yo no soy conformista por esto y por esto y por lo otro. Entonces, tin, empiezas a lanzar así en abundancia y la otra persona va a quedar completamente fly, ¿sí? Entonces, es eso. Ahí está la clave. Lo otro es crear una víctima y asociarlo al opresor, ¿sí? Ya lo habíamos mencionado en otro punto, entonces creas una víctima de, no sé, alguien que haya sido atormentado y humillado. Entonces, entonces tú en medio de la discusión, entonces tú estás queriendo decir que las personas con estos problemas no tienen derecho, ¿sí? O sea, tú me estás diciendo que, por ejemplo, en el caso de tal persona, la cual fue violentada y fue agredida, o sea, eso sería justificable, ¿sí? Tú asocias y automáticamente ya la otra persona va a quedar mal, ¿sí? Porque a todos, digamos que nos hieren las injusticias, ¿sí? Entonces, si alguien está hablando de, no sé, de economía y de hacer crecer la empresa, entonces empieza a recurrir a los temas ecológicos, ¿sí? Entonces a ti no te preocupa la ecología y los árboles y el planeta, entonces eres un insensible.
es que a ti no te preocupan los niños y las minorías, los indígenas, tal cosa. Eso lo utilizan de hecho mucho los populistas, ¿sí? Que entonces que las minorías, que son los defensores de las minorías y tal cosa, ¿sí? Me hace acordar aquí en Colombia, eh, cuando acá en Colombia es muy famoso, por ejemplo, el Tino Asprilla, ¿sí? Y también Petro, que es alguien de izquierda, entonces me acuerdo que por atacar pues un tema de discusión política ahí, el Petro le dijo al Asprilla, mire, es que nosotros en nuestro grupo siempre tenemos abierto a nuestros micrófonos o nuestro partido apoyamos a las negritudes, ¿sí? Entonces el Tino le contestó, pues el que lo menciones es todavía muchísimo más racista, ¿sí? Eso es como para hacerles tocar ese tema, ¿sí? Entonces, cuando, cuando tú haces ese tipo de aseveraciones, entonces cualquier persona que sea racista, machista, que no sea ecologista, ista y todos los demás istas, es una persona mala. Es una persona mala. Y puedes asociar a cualquier persona a ese argumento, ¿sí? Entonces, ahí está, ahí está. Y la persona va a quedar mal. Es decir, no que lances torpedos y ya quedaste listo. Bueno, está también el tema de las falacias argumentativas. Busca en Google falacias argumentativas, hay muchas, ¿sí? Hay muy creativas y muy funcionales. Eso ya es una metodología más psicológica, ¿sí? Ya requiere como otro tipo de análisis. Estas son más directas. Entonces, bueno, los sesgos cognitivos también los puedes usar, ¿ve? Apréndete los sesgos cognitivos y utilízalos a tu favor. Lo otro es buscarle, a ver, así de la misma manera que un comediante le busca el humor a la cosa, de la misma manera tú puedes buscarle lo positivo a tu argumento y lo negativo al argumento del otro, ¿sí? Desmeritarlo. Entonces, ustedes ven que un comediante le puede sacar humor a lo que sea, a cualquier cosa que ve y dice la otra persona, le puede sacar el chiste, ¿sí? Entonces lo mismo, si tú tienes esa creatividad para que a cualquier cosa encontrarle lo negativo y encontrarle a lo tuyo toda la manera positiva, pues entonces ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas. Entonces es eso. Y finalmente la última clave, ¿sí? La 100% efectiva que no admite fallos, ¿sí? Y si a alguien no le funciona, pues entonces me lo menciona en los comentarios y es los hechos, ¿sí? Los que estén acostumbrados a escuchar este canal sabían que de pronto podían intuir que yo iba a salir con esta, ¿sí? Y es que los hechos no son irrefutables, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú estás diciendo que, por ejemplo, esto es una silla donde tú te sientas, ¿sí? Alguien por más argumentos y por más falacias y por más lo que sea, no te va a venir a decir y a discutir que esto no es una silla para sentarse, ¿sí? Puede venir, ¿sí? Pero entonces tú puedes decir, pero no es que estoy sentado, ¿sí? Mira, es una silla, tú en tu oficina utilizas una silla para sentarte y aquí estoy sentado, ¿cómo no me vas a decir que es una silla para sentarse, ¿sí? Y ahí puedes utilizar a todo el mundo a tu alrededor para que argumente eso. Y la otra persona le puede pegar, pero es que no hay manera, no se sostiene con ninguna pinza eso, ¿sí? Eh, Cuando todo lo que tú menciones tengas manera de sustentarlo con hechos y realidades, ¿sí? Es como, por ejemplo, me ponía yo a discutir precisamente, pero es que la discusión no tiene nada que ver, sino que yo decía, no, es que el navegador Edge, ¿sí? Microsoft no es un navegador que a mí me parezca bueno, tal cosa. Entonces alguien me dijo, no, es que tú no sabes de tecnología, que es que tú seguramente tal cosa. Entonces yo le digo, pero a ver, un momento. Yo llevo casi toda mi vida trabajando con la tecnología. Me ofrezco productos de tecnología en mi empresa y he manejado de primera mano estos productos y tengo por qué decir eso, porque en tal caso a mí me sucedió que tal cosa y tal otra, ¿sí? ¿Qué me iba a decir ahí la persona? ¿Sí? ¿Qué me iba a decir la persona salvo empezar a atacar de otra lógica? Pero es que ya quedó completamente derribado, ¿sí? Ante un hecho irrefutable de una persona que no se dedica a la tecnología frente a otra que se dedica a la tecnología, ¿sí? Entonces, los hechos es el argumento 100% funcional y que funciona en todos los casos, ¿sí? Si tú hablas con tus hechos,
no había manera de refutar absolutamente nada porque los hechos están demostrando lo que tus palabras, por más que lo intentes, no podrían llegar a demostrar nunca. ¿Sí? Entonces es eso. Es eso. Y bueno, era lo que les quería hablar en este video y nos vemos entonces en un próximo video.